Repito, Génesis capítulo 1, 26 y 27. A la letra dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ha llegado el momento especial y me complace invitar a un gran amigo, Héctor Moreno. Él es médico general, egresado de la UACJ. Él viene del Paso, Texas, de la iglesia Montana Vista. Y hablando de refugiados, él estuvo apoyándonos en 2021 en el Instituto Nacional de Migración, recordarás. Estuvo disponiendo de su tiempo para poder apoyar ahí a los que venían cruzando. Héctor, es tu tiempo, por el tiempo no te preocupes, la iglesia aguanta mucho. Bienvenido. Muchas gracias, es bueno escuchar, ¿verdad? A ver qué tanto vamos a poner eso a prueba, vamos a ver qué tanto aguantan. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo llegué aquí en 2006, fue la iglesia que me acogió aquí en Ciudad Juárez. Creo que por aproximadamente 4 o 5 años. Después de ahí pues estuve en el tiempo metido se tiene que cumplir el internado y el año de servicio, y pues después de eso pues ya nos movimos a El Paso, a asistir primero a El Paso, y después pues ya casado pues ya nos quedamos por allá. Pero sí, pues siempre es un gusto regresar aquí a la iglesia donde pude estar bastantes años. La iglesia se mueve constantemente, yo creo que por todos lados. Por ahorita estaba tratando de hacer un repaso general, y salvo que mi memoria me esté fallando, veo más gente nueva o gente que no conocía que la que conozco, pero también obviamente hay caras familiares y me da mucho gusto verles a todos. Bien, nos vamos a pasar al estudio de esta mañana, y vamos a leer nuevamente la cita bíblica, pues con eso vamos a iniciar. Génesis 1, 26 y 27, dice la palabra de Dios: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Habían pasado los primeros 6 días de la creación. Todos desde pequeños no sabemos esa historia. Día con día todo se iba y creando algo nuevo, en perfecto orden, todo en perfecta armonía, hasta que llegó, yo creo que lo que podríamos decir la cereza del pastel en el día sexto. ¿Por qué lo llamaría así? Porque digo, al final del día todo era creado por el mismo Dios, pero en ningún día de la creación, en ningún aspecto de lo que Dios había creado, se expresa que había sido creado a imagen y semejanza de Dios, más que al ser humano, Adán y a Eva. Por tal, definitivamente tenía una distinción especial. Cuando tenemos oportunidad, tal vez algunos tal vez menos profundamente, otros más profundamente, pero de estudiar, de ver algo, de analizar algo sobre los procesos fisiológicos del cuerpo o cualquier parte de funcionamiento del cuerpo, realmente no queda más que maravillarse de lo que hizo Dios, porque aún así, a pesar de que en cada momento se descubren cosas nuevas, se ve la armonía de la creación, en células, en tejidos, en órganos, en todo, y definitivamente no queda más que maravillarse de cómo Dios creó todo a perfección y en armonía, funcionamiento. Que la verdad de las cosas no queda, y a mí, yo a veces yo creo que con las cosas que más nos damos a veces golpes contra la pared, de cómo el mundo en su generalidad piensa que esto es un proceso de miles de años o de millones de años,
cómo esta armonía y esta perfección se creó pues por el azar, porque se ocurrió juntarse algo con otro, y definitivamente pues cuando entramos en ese proceso de conocimiento de la perfección y la armonía de la creación de Dios, pues no nos queda más que maravillarnos y ver todo lo que hizo nuestro Dios. Si avanzamos en la historia del Génesis, sabemos que inmediatamente pues viene la caída del ser humano. Viene expresada ahí en los siguientes capítulos. Y empezamos a ver todos los efectos de la caída del hombre. Lo que antes estaba en armonía y perfección, ahora empieza un proceso de degradación. Inmediatamente empieza un proceso de degradación. Y si, como dijimos ahorita, en la creación vemos la armonía y la perfección del trabajo de Dios, en el pecado, en la caída del hombre, pues vemos ahora un proceso degenerativo y ahora el plan, vamos a decirlo, el plan destructor de Satanás. Poco a poco, en cada momento, se empezaba a ver eso en el ser humano. Y evidentemente no es parte del estudio ahora, pero ese plan de Satanás, hermano, ese plan destructivo que al final de cuentas toda la creación se ha visto afectada, pero Satanás ha puesto un énfasis especial en aquellas cosas a las que Dios le dio distinción, o le puso, vamos a poner una estrellita. ¿Le dio algo especial al ser humano? Definitivamente. Y se ha encargado Satanás definitivamente en todos esos años de destruir de una y mil formas al ser humano. ¿Le dio Dios una distinción especial a la familia, al matrimonio? Definitivamente. Y Satanás se ha encargado constantemente de destruirlo. ¿Le dio distinción especial al sábado? Sí. Y Satanás se ha encargado de destruirlo constantemente. Todo aquello a lo que Dios le dio una atención especial, ahora Satanás emplea especialmente un ataque. Ahora me voy a tomar vamos a decirlo, la facultad de ahora leer un versículo que va a ser, lo voy a tomar como ejemplo. El ejemplo que voy a utilizar no va a ser el significado que nosotros conocemos de estos versículos. Isaías 1, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios: ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Cuando Isaías da este mensaje, definitivamente yo creo que todos sabemos que se estaba refiriendo al estado espiritual del pueblo de Israel, ¿sí? Había un problema severo de pecado, había un problema severo de alejamiento del Señor, e Isaías utiliza ese ejemplo de un cuerpo, diciendo, este es el estado espiritual del pueblo de Israel. Pero voy a tomarme la facultad de tomar ese ejemplo como si estuviéramos hablando de un cuerpo físico, de una situación física, donde está ejemplificando que literalmente no hay nada absolutamente sano en ese cuerpo. De hecho, le dice, desde la cabeza hasta la planta del pie, dice, no hay absolutamente nada sano. Dice, todo está podrido, todo es hinchazón, todo está mal. Y si tomamos y si comparamos lo que dice Génesis 1, 26 y 27, lo comparamos con Isaías 1, 5 y 6, ¿qué diferencia encontramos en lo que Dios había creado con perfección, en lo que era un ser humano con estas características? Una degradación completa. Y saben, hermanos, quiero utilizar este ejemplo, vamos a decir, este cuerpo de Isaías 1, 5 y 6, para estudiar o para analizar lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a estudiar hoy sobre un síndrome, no se le puede denominar así tal cual específicamente una enfermedad, porque evidentemente vamos a ver ahorita un poquito el concepto,
pero un síndrome, un conjunto de cosas de las que está afectando completamente a la humanidad hoy en día y que realmente pues se vuelve una tragedia, denominado médicamente ahora como síndrome metabólico. Aquí podemos encontrar, leer la definición. Traté de separarlo en esas dos palabras y después vamos a hacer un conjunto. ¿Qué es un síndrome para tener ese entendimiento? Dice, es un conjunto de síntomas o afecciones que se presentan juntos y sugieren la presencia de cierta enfermedad o una mayor probabilidad de padecer una enfermedad. Entonces aquí ya tenemos parte del concepto, donde vemos que hay un conjunto de padecimientos, hay un conjunto de situaciones que están afectando a una persona, a un ser humano. Y después, entendiendo lo que es el metabolismo, la definición que encontramos aquí es cambios químicos que se presentan en una célula, fíjense, es desde una célula u organismo. Estos cambios producen la energía y los materiales que las células y los organismos necesitan para crecer, reproducirse y mantenerse sanos. Dice, en esto hay miles de reacciones metabólicas que ocurren al mismo tiempo. Y literal, hermano, ahorita mientras estamos hablando y mientras ustedes escuchan, hay miles y miles de reacciones químicas en su cuerpo, que ni nos damos cuenta, pero es parte del equilibrio, es parte de lo que Dios creó. Dice, y todas ellas están reguladas por el cuerpo para que, otra vez dice, nuestras células se mantengan sanas y funcionen bien. Entonces, si tenemos estas dos definiciones, podremos entender o podríamos deducir de que una enfermedad, una afección o un síndrome, un conjunto de cosas que afectan el metabolismo a mayor o menor medida, están afectando literalmente todas sus células, ¿sí? Están afectando todo su organismo. ¿Por qué digo a mayor o menor medida? Porque evidentemente vamos a conocer y vamos a ver que hay tejidos u órganos que se afectan más que otros o que terminan presentando más sintomatología o más problemática. Pero literalmente en algo que afecta el metabolismo, otra vez, a mayor o menor medida, está afectando cada una de las células de su cuerpo. Por eso, vamos a decirlo, el atrevimiento de tomar el ejemplo de Isaías 1, 5, 6, de decir, ¿habrá algo actualmente, más o menos en lo que esté pasando con el ser humano, en la salud, que se asemeje a ese hombre de Isaías? Pues yo creo que esto es lo que más se puede asemejar. Dice, un padecimiento que puede afectar desde la cabeza hasta la planta del pie, a todas sus células. Ahora, vamos a ver, ya que vimos, vamos a decir, una definición, va a estar muy chiquito, pero lo vamos a ir mencionando. ¿Qué es lo que define el síndrome metabólico? ¿Qué es lo que define esta enfermedad o qué características hay? ¿Qué va a encontrar un prestador de salud para qué es lo que va a buscar para decir esta persona puede padecer o no de este síndrome? Hay alrededor de 4 o 5 criterios, algunos asociaciones pueden manejar hasta un sexto criterio, pero vamos a ver esas definiciones y esos criterios. El primero de ellos lo manejan como la circunferencia abdominal. Eso es lo primero que se va a revisar. ¿Cómo puedo saber o qué características se tendrían para que se me valorara o se me pusiera por ahí una palomita dentro de esa circunferencia abdominal? Regularmente varía un poquito de ciertas razas, pero en un formato general, si un hombre en su circunferencia abdominal es mayor a 94 centímetros, hay una palomita de problema. Si la circunferencia abdominal en mujeres es mayor de 88 centímetros, ahí se cumple un criterio, ¿sí? Entonces es una medición y creo que es sencilla, pues incluso creo que lo podríamos hacer en casa. Nivel de triglicéridos.
Es el segundo criterio que vamos a revisar. Los triglicéridos normalmente deben de estar abajo de 150 miligramos sobre decilitro. Entonces, evidentemente, si están por arriba de 150 miligramos sobre decilitro, pues ahí va a haber otro criterio que se cumple para síndrome metabólico. Hay otros niveles de colesterol que a lo mejor ustedes estén acostumbrados si se han hecho alguna revisión últimamente. Se maneja el colesterol total, se maneja el colesterol LDL y el colesterol HDL. Pues en los criterios de síndrome metabólico nos fijamos más en el colesterol HDL. Comúnmente conocido, aunque creo que actualmente ya no es la mejor definición, que decían es el colesterol bueno. ¿Por qué se le denominaba colesterol bueno? Porque regularmente es un colesterol que permite, si el colesterol por ahí está alto, se está empezando a depositar en las arterias, etcétera, el colesterol HDL tiene la capacidad de tomar ese colesterol, regresarlo al hígado, transportarlo al hígado para que pues, sirva para funciones celulares o para otras acciones. Pero en cuestión a criterios, si tenemos el colesterol HDL por abajo, en hombres abajo de 40 miligramos sobre decilitro, en mujeres abajo de 50 miligramos sobre decilitro, entonces ahí cumplimos otro criterio para el síndrome metabólico. Presión arterial. En consenso, si la presión arterial está por arriba de 130 sobre 85, ese es el criterio de síndrome metabólico, aunque por ahí por hipertensión hay ligeramente un pequeño cambio. Pero si se cumple un criterio mayor de 130 sobre 85, hay otra palomita por ahí, otro criterio que se cumple. Y por último, pues es la glucosa, o los niveles de glucosa en sangre, la glicemia. Cualquier persona que esté por arriba en ayunas con cierta constancia de 100 miligramos sobre decilitro, entonces cumplirá otro criterio para el síndrome metabólico. Para el diagnóstico de este síndrome se necesitan 3 de esos 5 criterios. ¿Sí? Entonces, habrá algunos que se cumplan de repente a nosotros, habrá algunos que no se cumplan, pero si usted cumple con 3 de 5 criterios, automáticamente se le puede denominar que usted tiene un problema en su metabolismo o del síndrome metabólico. Y hermanos, ¿qué tan riesgoso será esto? ¿Realmente será importante? Si hacemos un resumen de esto que acabamos de platicar, está compuesto literalmente de 4 enfermedades que denominamos crónico-degenerativas. Si una persona tiene una circunferencia abdominal, voy a poner el ejemplo de un hombre. Si una persona tiene una circunferencia abdominal mayor de 94 centímetros, es raro, sobre algunas ligeras excepciones, pero es raro que esa persona no esté en sobrepeso u obesidad. ¿Sí? Entonces, automáticamente estamos viendo que si tenemos una circunferencia abdominal amplia o alta, pues por ahí también es muy seguro que estemos padeciendo de problemas de obesidad, problema crónico degenerativo. Revisamos niveles de triglicéridos, revisamos niveles del colesterol HDL y estas enfermedades agregadas al colesterol alto, a veces al LDL alto, se conocen como dislipidemias, problema muy común en la población, muy común. Si manejamos una presión arterial por arriba de 130 sobre 85, ya usted cumple los criterios de hipertensión arterial. Otra enfermedad crónico-degenerativa. Si usted maneja una glicemia mayor de 100 miligramos sobre decilitro, actualmente vamos a decirlo, se cumple el criterio de prediabetes. Hasta entre 100 a 125 miligramos sobre decilitro es lo que denominamos como prediabetes. Y si es mayor de 126, usted puede ser diagnosticado con diabetes. Actualmente hay otro criterio que a lo mejor algunos conocen y que nos ayuda para llevar una mejor clasificación, que es la hemoglobina glucosilada. ¿Sí? Da un porcentaje, nos da un número en un porcentaje. Si su hemoglobina glucosilada está entre 5.7 y 6.4, ese es un diagnóstico de prediabetes.
y si está por arriba de 6.5, pues el término sería, el diagnóstico sería de diabetes. Entonces, si se fijan los componentes del síndrome metabólico, lo que está en esa tabla, regularmente reúne problemas con 4 enfermedades crónico-degenerativas que por sí solas, tener una es un problema. Tener 2, más 3, 4, imagínense el problema con el que estamos enfrentando. Para cualquier enfermedad hay factores de riesgo. ¿Qué es lo que me puede predisponer a padecer esa enfermedad? Y aquí quiero poner un cuadro, es un cuadro básico, de hecho pues por ahí lo hice yo, para que vean cómo el problema del síndrome metabólico es una red, se entrelaza absolutamente todo, por eso es un problema tan serio que afecta a todo el organismo. Si se fijan en la parte amarilla, o lo que está subrayado con amarillo, espérenme, esto de aquí. Bueno, aquí no se va a alcanzar a ver, pero todo lo que está subrayado con amarillo está relacionado a la dieta, a la alimentación. Factores de riesgo para obesidad, dieta hipercalórica, calorías líquidas, si nos vamos a la dislipidemia, dieta rica en grasas, dieta pobre en fibras, en la hipertensión hay exceso de sodio en la dieta y en la diabetes una dieta hipercalórica. Si usted descuida su alimentación, si usted tiene problemas con el control de su alimentación, usted cumple factores de riesgo para 4 enfermedades crónico-degenerativas. Si agrega el sedentarismo, que es la falta de actividad física, usted cumple criterios para 4 enfermedades crónico-degenerativas. Por ahí viene otras que a lo mejor en nuestro ambiente sean menores, eso espero, por ejemplo, como es el tabaquismo y el alcoholismo, pero aún así las personas que tienen estas prácticas cumplen criterios para 2 o 3 enfermedades crónico-degenerativas y así podemos irlo haciendo, entrelazando y formando una red que todo esto conlleva a los factores de riesgo del síndrome metabólico y que, hermanos, esto yo lo veo y dije, bueno, ¿cómo lo pudiera clasificar o cuál es la definición que podríamos darle a esto? Y dije, esta es una forma, dice, es una armoniosa forma de destruir el cuerpo. Decía, ¿podría haber armonía en la destrucción? Pues cuando hay un plan vamos a decirlo, tan bien desarrollado, estructurado, para que afecte a todo tu organismo, pues tristemente se puede decir que hay armonía en la destrucción. Hay una armonía en la destrucción del cuerpo. Y esto, como lo vimos en el inicio, hermanos, ese ha sido el plan de Satanás desde la caída del hombre. Ese ha sido todo otra vez, todo lo que Dios le dio una distinción especial, todo lo que Dios le dijo, bueno, está mi imagen y semejanza en el hombre. Bueno, pues voy a generar un plan con mucha armonía y con muy minucioso para destruirlo. Y actualmente yo creo que en este tipo de problemas de salud podemos ver ese plan desarrollado hacia a la perfección. Ahora, ¿realmente es un problema para nosotros? ¿Realmente es un problema para nosotros como mexicanos o en nuestra población? Vamos a ver pasar aquí, déjenme ver, aquí lo veo en la pantalla de mi celular. En esta tabla está lo que se denomina prevalencia de sobrepeso en la población de 5 años o más por grupos de edad y sexo. Estas estadísticas son generadas por el INEGI, ¿sí? Y por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición aquí en México. Ponen tres grupos de edades de 5 a 11 años, de 12 a 19 años y de 20 años y más. La parte azul fuerte son hombres, la parte azul clara son mujeres. Voy a centrarme en los adultos, 20 años o más. Pues hermanos, el 42% de la población adulta mayores de 20 años, o sea, hombres,
sufre de sobrepeso, ¿sí? Que técnicamente no sé si eso haya sido todavía modificado, de repente les han hecho algunos ajustes, pero en nuestro índice de masa corporal, es una de las formas como medimos sobrepeso y obesidad, obviamente también el peso normal, más o menos estaría estandarizado en un índice de masa corporal arriba de 25, el sobrepeso, y de obesidad arriba de 30, y otros grados que hay más. Y en mujeres, el 37% de las mujeres en México padecen sobrepeso. Y si nos pasamos a la prevalencia de obesidad en la población mayores de 5 años, otra vez me voy a ir a partir de los 20 años, voy a ir primero con los hombres. De 20 a 29 años, 24% de la población sufre obesidad. De 30 a 59, 35%, de 60 y más, 26%. Y en mujeres, 20 a 29, 26%, 30 a 59 años, 46%, 60 y más, 40%. Si juntamos más o menos los números, se engloban los números en adultos, en México aproximadamente del 70 al 75% de la población padece sobrepeso u obesidad. Bueno, cuando se habla estadísticamente sobre un problema de salud pública, esto yo creo que sobrepasa más allá de la alarma, ¿sí? 3 de cada 4 personas en el país tienen problemas de sobrepeso u obesidad. Realmente esto, les digo, debería de prender todos los focos rojos que podría haber, porque ya vamos ahorita a ver qué puede pasar, pero ya nos estamos dando cuenta cómo esto afecta a todo el organismo. Esto puede estar afectando muchas cosas de su cuerpo, y 3 de cada 4 personas en este país tienen ese problema. Y los culpables principales, hermanos, y lo vimos ahorita con los factores de riesgo, pero los culpables principales de esto es lo que está aquí en pantalla. Alimentación o alimentos ultraprocesados. Ya vimos los otros factores de riesgo: sedentarismo, etcétera, tabaquismo, el alcoholismo, estrés. Pero yo creo que el enemigo número uno, digo aquí en México, pero este es un problema mundial, ¿sí? El enemigo público número uno es esto. Y vamos a tratar de desglosar un poco cómo es que daña el cuerpo. Cómo es que el consumo continuo por días, por semanas, por años, y con esa constancia nos llevan al problema que estamos teniendo. Y ahí, pues yo creo que solamente unos ejemplos, pero de lo mucho que realmente tenemos como alimentación de ultraprocesados. Vamos a ver si alcanzan a ver bien en las pantallas. Vamos a denominar primero un proceso fisiológico. Vamos a ver un poquito lo que pasa en tu organismo cuando consumes cierto tipo de alimentación. Y nos vamos a enfocar porque dentro de los alimentos ultraprocesados, sí, evidentemente hay problemas muy serios con los niveles de grasas que contienen, pero creo que dentro de esos contenidos, si podemos tal vez denominar uno que sea de los más dañinos, son los altos contenidos de glucosa o de fructosa. Prácticamente todos, si ustedes revisan, prácticamente todo eso va a tener azúcares añadidos. ¿Y qué pasa con esas cantidades súper, vamos a decirlo, exageradas de azúcares? Bueno, primero vamos a ver un proceso fisiológico, después vamos a ver algo patológico. Porque evidentemente en la dieta que Dios nos dio desde el Génesis, sí, también ahí hay esos carbohidratos que se desbaratan en glucosa, que se absorben sus células y que permiten que usted y yo podamos funcionar como estamos funcionando, pero a niveles regulares, a niveles estandarizados, yo creo que por nuestro Dios. Si en nuestra dieta usted consume, vamos a decirlo, una variedad de frutas, esto evidentemente dentro del proceso de digestión, en sus intestinos, se van a desdoblar,
se va a producir glucosa, usted va a absorber esa glucosa y por todo el torrente sanguíneo va a viajar hasta cada célula. Ahorita creo me salté un paso en la explicación. Y después de la absorción de glucosa, entra ahí en el trabajo, en el rol de trabajo, un órgano muy interesante que se llama páncreas, ¿sí? Cuando usted y yo ya tenemos en nuestro torrente sanguíneo la glucosa digerida, absorbida y empieza a ir por el torrente sanguíneo, hay una señal para su páncreas donde dice, esta glucosa que está aquí tiene que entrar a las células para que nuestras células tengan energía, para que cumplan el metabolismo, ¿sí? Entonces, ese páncreas va a secretar algo que también creo que muchos conocemos, insulina. Nuestro páncreas secreta insulina de manera natural, y lo que de una forma tal vez sencilla de explicarlo, lo que hace la insulina es un llamado químico donde va por cada célula de tu organismo y toca la puerta y les dice, hay glucosa, hay un cierto nivel de glucosa aquí en la sangre, hay que introducirla, hay que meterla a tu interior. Entonces las células, por un proceso químico, entonces abren ciertos receptores y la glucosa va a ingresar la glucosa va a ingresar a cada célula. Entonces, en sí, de manera general, la insulina va a ser como un mensajero, diciendo que hay glucosa en el organismo. Como lo mencionábamos, pues obviamente eso va hacia todo el cuerpo con algunos órganos que son muy especiales en esto. Ok. ¿Qué pasa cuando las células, por así decirlo, de muchos tejidos están ya llenas, están saturadas de glucosa? Es decir, ya comí suficiente glucosa. Dice, ¿qué hago con la que sigue circulando? Bueno, pues el siguiente paso dentro de la fisiología es, vamos a almacenarla, ¿sí? Y hay tejidos especiales, principalmente los músculos y el hígado, que se especializan en eso, tienen esa capacidad química de decir, yo tengo una bodega, vamos a decirlo aquí, grande, un almacén grande para que esa glucosa que está todavía un poco en exceso, dice, yo la puedo retener. Y entonces, esa glucosa que por ahí quedó un poquito en exceso, entra dentro de todos nuestros tejidos, de nuestros tejidos musculares y de nuestro tejido hepático del hígado, y se almacena. Y por ahí el cuerpo, ese es el proceso fisiológico que hace. Esa es la manera, el control y las funciones que nuestro Dios nos ha dado para saber manejar esa gasolina para el cuerpo o la glucosa. Pero ahora vamos a tratar de ejemplificar de una manera también resumida qué es lo que pasa cuando nuestra alimentación no es, vamos a decirlo, como puse yo un ejemplo ahí de frutas, obviamente hay una mayor variedad, pero cuando nuestra alimentación es constante con ultraprocesados, ¿sí? Con eso que está riquísimo en grasas, que está riquísimo en azúcares, riquísimo en sabor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿O nada más yo soy el único que ha probado eso? ¿No? Riquísimo, dice, riquísimo en todo, pero que puede traer problemas. Bueno, ¿cómo esto está vamos a decirlo, hiper cargado de azúcares agregados o de carbohidratos de mucha cantidad? Entonces, lo que antes era mantener, vamos a decirlo, ciertos niveles de glucosa, un cierto pico de glucosa cuando usted come adecuadamente, pues esto se vuelve en una cantidad súper exagerada de glucosa. Porque al final del día, en la digestión, el cuerpo lo que va a hacer es desdoblar todos esos carbohidratos,
digerirlos todos, absorberlos en su amplia mayoría, y entonces ahora, ¿cómo va a ser el pico de glucosa? Va a ser súper elevado, ¿sí? Va a ser muy, muy alto. Y entonces ahora se manda una señal urgente a nuestro páncreas, el mismo órgano que trabaja, vamos a decirlo de esa manera fisiológica normal, pues ahora este órgano pues tiene que ser tiene que trabajar horas extra, ponerle todo el empeño que tiene, porque necesitamos disminuir esos niveles de glucosa. Y el proceso, hermanos, es el mismo. No es un cambio. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que dijimos que hace la insulina? Es como ese mensajero, ese mensajero químico que avisa, pero ahora el aviso es, ahí está exagerado los niveles de glucosa, ¿sí? Esto está demasiado alto. Entonces el páncreas tiene que sobreestimularse, sobretrabajar y generar niveles de insulina muy altos, secretar mucha insulina para intentar disminuir esos niveles de glucosa. Vamos a ver aquí, no sé si... Ya me quedé sin... Ahí está. Entonces, vuelve vamos a decirlo, a trabajar en todo su organismo. Vuelve a hacer el mismo proceso. Es decir, ¿qué tengo que utilizar? Tengo que utilizar los almacenes del cuerpo. Tengo que utilizar músculos y tengo que utilizar el hígado. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando esos almacenes se llenan también? Porque todo tiene un límite, ¿sí? No podemos decir, sí, siempre nos van a sacar del problema los músculos y siempre nos van a sacar del problema el hígado. Pues no, también esos almacenes se llenan, ¿sí? Y entonces cuando ese sistema se satura, sigue existiendo niveles de glucosa elevados en el torrente sanguíneo. Es cuando empezamos a pescar a algunos pacientes y decirlo, estos niveles están por arriba, ¿sí? Porque ese sistema ya se saturó. Ya están, vamos a decirlo, llenas las células, están llenos el sistema de almacenamiento. Existe otro problema que no vamos a tocar hoy, la base de qué sucede, la resistencia a la insulina. El mensaje ya no funciona de la manera adecuada. Entonces, lo siguiente es que por un proceso químico, el cuerpo tiene que transformar esa glucosa, esa forma de energía, la tiene que modificar químicamente para que ahora se almacene de otra manera en el cuerpo, ¿sí? Entonces se convierte ciertos niveles de glucosa, los convierte el cuerpo químicamente en ácidos grasos libres, ¿sí? De hecho, de ahí nos debe empezar a sonar la palabra también de triglicéridos. Los triglicéridos en esencia son literalmente 3 ácidos grasos unidos, ¿sí? Y eso forman los triglicéridos. Entonces hay ácidos grasos libres y esos ácidos grasos libres pues también se tienen que almacenar. ¿De qué manera? Como grasa, ¿sí? Pues hay un desdoble, si se fijan, químico. ¿Desde dónde empieza cada paso? ¿Cómo se empieza a afectar? ¿Cómo empieza a responder el organismo? Hago esto no me sirve, hago esto otro, no me sirve. Lo transformo de esta manera y lo empiezo ahora a almacenar de esta forma. Por eso comentábamos al inicio cómo es un problema, cómo los problemas de obesidad son parte del síndrome metabólico. ¿Cuál es el problema de obesidad que tenemos ahora en nuestra población? Porque tuvo que haber pasado todo este proceso por años y años y años de estar, vamos a decirlo, desequilibrando la fisiología de nuestro organismo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del tejido adiposo, de la grasa, del almacenamiento de grasa, pues automáticamente lo que más se nos viene a la mente es
el almacenamiento denominamos grasa subcutánea, ¿sí? Pues siempre vamos a fijarnos en la pancita, ¿sí? Vamos a fijarnos, puede ser en las piernas, en los muslos, en las caderas, en la espalda, que son las áreas donde comúnmente o es más común que se empiece a almacenar el tejido adiposo. Y ahí nos vamos a dar cuenta de decir, hey, oye, aquí hay pues aquí es donde me doy cuenta que hay grasa. Pero hermanos, no son las únicas áreas del cuerpo donde se almacena grasa. O sea, esto es lo que se nos hace más evidente. ¿Alguno de ustedes que ha tenido algún proceso de revisión nutricional han escuchado el término de grasa visceral? ¿Sí? ¿No? Bueno. De manera natural, en el cuerpo, vamos a decirlo para dar un ejemplo, en nuestro abdomen, entre vísceras, entre los intestinos, hay un cierto tejido graso normal, natural, ¿sí? Se denominan, algunos lo llaman omentos, epiplón, etcétera, que juegan una función especial, ¿sí? Pero también entre los órganos de nuestro abdomen se va a empezar a juntar tejido adiposo. No estoy hablando de ese epiplón o de ese aumento, ¿sí? Entonces, literalmente, entre sus órganos abdominales va a empezar acúmulo de tejido adiposo, ¿sí? Y les digo, cuando llevan un proceso regularmente de una atención nutricional, es parte de la medición de algo que nos ayudan para manejar nuestro peso, e incluso con ciertas mediciones actuales nos pueden llegar a decir, tu porcentaje de grasa visceral es y si vamos en el proceso, en la atención y todo, y te pueden decir, ¿sabes qué? Tu porcentaje de grasa visceral ha bajado a tanto, ha bajado a este número, ¿sí? Porque literalmente, hermanos, no nada más es, como decimos, no nada más es la pancita o la espalda o las caderas, es dentro, entre nuestros órganos. Pero, ¿qué tan problemático es esto? Que el acúmulo más de grasas llega a ser a nivel intraorgánico o intracelular, literal. Eso es lo que se empieza desde hace años a ver dentro del estudio de la fisiopatología de estas enfermedades. Es tal la manera tan agresiva de que estamos tratando nuestro organismo, que todo ese proceso de acúmulo de grasa puede llegar a ser hasta el nivel de sus células. ¿Y qué creen que va a pasar? Va a funcionar como debiera funcionar una célula, con ese acúmulo de algo que no debería estar ahí. Evidentemente no. Vamos a ver otra imagen. Si no puedo yo con el aparato, a ver si me ayudan. Voy a tratar, a los que alcancen a ver, de todos modos lo voy a ir aplicando, y los que alcancen a ver nos vamos a ir de derecha a izquierda, ¿sí? Y esto es más o menos un esquema o un resumen de lo que pasa con todo lo que acabamos de platicar. Dice ahí, está en inglés, podemos decirlo, es una sobrealimentación. ¿Qué es lo que pasa con una sobrealimentación y el sedentarismo? ¿Se acuerdan que eran los dos factores de riesgo principales de todas esas enfermedades? ¿Sí? El problema de alimentación y el problema de sedentarismo. Pues esas sobrecaen en lo que dice ahí, la adiposidad visceral o la grasa visceral, y de ahí, hermanos, se arma esa red armoniosa que dijimos de afectar al cuerpo. Ácidos grasos libres, ¿cómo pueden afectar a su hígado? Pues puede afectar aumentando la formación de grasas, aumentando la formación de triglicéridos. En su músculo empieza a perder la facultad de almacenar glucosa. Entonces ya no hay más almacén, ya no hay más función ahí, los músculos empiezan a perder la función de absorción de glucosa. Hay resistencia a la insulina, el páncreas en algún momento se cansa de producir esa insulina. Imagínense qué va a pasar con los niveles de glucosa en sangre. El tejido adiposo por sí solo, casi siempre lo denominamos y decimos que es
solo es grasa, solo está ahí pues acumulándose, y eso es todo. Hermanos, el tejido adiposo o las células denominados adipocitos, hermanos, son un tejido endocrino. Producen sustancias, muchos tipos de sustancias. Dentro de ellas, una de las más comunes, o las más comunes que van a producir, van a ser sustancias inflamatorias, ¿sí? O se llaman citoquinas, ¿sí? Pues esas mentadas citoquinas o productos proinflamatorios van a afectar muchos de sus órganos, pero en especial van a afectar algo muy importante para nosotros en todo el organismo, pero más en el corazón, las arterias, ¿sí? Y por algún motivo tienen una predilección por afectar las arterias coronarias. Entonces, hermanos, todos esos estados, un estado de resistencia a la insulina, un estado de acumulación de grasa, un estado de inflamación crónica por citoquinas, un estado continuo de activaciones de ciertas hormonas que también pasa con esto, todo eso son características del síndrome metabólico. Y todo eso pasa por lo que vimos unas slides atrás. Todo eso producido principalmente por alimentación de ultraprocesados y más el sedentarismo de manera principal. Armoniosa forma de afectar el organismo. Voy a pasarme un poquito, voy a mencionar rápidamente ese slide. ¿Se acuerdan ahorita que mencionábamos de grasa visceral? ¿Han ustedes escuchado el término del hígado graso? Que últimamente se empieza a tomar más revuelo. Esta persona tiene hígado graso, esta persona tiene tal grado de hígado graso, etc. Hermanos, este es parte del proceso. Sí, lo que acabamos de explicar es parte del proceso que afecta al hígado y afecta evidentemente sus funciones, las funciones del hígado, ¿sí? A tal nivel está ahorita el problema del hígado graso que cuando hablamos de cirrosis, ¿qué se les viene a ustedes a la mente cuando hablamos de cirrosis como causante de cirrosis? Alcohol. Todo el mundo dijo alcohol. Bueno, ya, predicciones entre 2026 a 2030. Productor número 1 de cirrosis hepática, hígado graso. ¿Sí? Imagínense, o sea, a ese nivel estamos. En la actualidad, de hecho, los depósitos intracelulares de grasa, de los que platicamos, hermanos, afectan todo órgano, afectan músculos, afectan páncreas, por eso también el páncreas pierde su funcionalidad, dentro de muchos otros factores que le afectan. Porque mientras existan esos depósitos intracelulares, sus células no funcionan, punto. Y ya sabemos lo importante, ahorita vimos lo importante que es el páncreas. Esa es una imagen principal de ver también más o menos una idea de cómo se deposita la grasa en los músculos. Y otra vez todo esto es un resumen para caer en la principal causa de muerte que genera el síndrome metabólico. Todo lo que ustedes pueden ver, a los que alcancen a ver, pueden ver alrededor, dice dislipidemias, hipertensión, pretensión genética, proteínas pegadas a glucosa, proteínas glucosiladas, la resistencia a la insulina, la disminución de los almacenes de glucosa en el cuerpo y todos los procesos proinflamatorios, hermanos, todos se desencadenan en producir la formación de placa de ateroma en las arterias, principalmente, como dijimos, arterias coronarias y también las arterias carótidas, que llevan principalmente el flujo de sangre hacia nuestro cerebro. Por eso, hermanos, por eso no hay sorpresa cuando usted ve las principales causas de muerte en el mundo,
En México, vamos a ver, esos son otra vez los datos del INEGI, y estas son las 10 principales causas de muerte entre enero a junio del 2022. ¿Sí? Entonces el dato es reciente. En un semestre, el primer semestre del 2022, las primeras causas de muerte en hombres y en mujeres, pero voy a irme solamente por el total porque casi son iguales. Enfermedades cardiovasculares, número 1. ¿Pero por qué? Por lo que acabamos de ver. Todo el ataque de lo que vimos y lo que acabamos de explicar, todo termina afectando la formación de placas de ateroma en nuestro corazón, de nuestras arterias y afectando el corazón. Por eso las enfermedades cardiovasculares son a nivel mundial la causa número 1 de muerte en el ser humano. Segunda, diabetes y complicaciones. Tercera, tumores malignos. Cuarta, por lo que hemos pasado, COVID-19. Enfermedades del hígado, ahí van a estar las cirrosis. Número 6, enfermedades cerebrovasculares. Si nos quedamos hasta ahí, hermanos, todas las enfermedades que mencionamos, desde el número 1 hasta más o menos el número 6, vamos a hacer lado el número 4 que fue COVID por una situación, vamos a decirlo, diferente o especial, pero todas altamente prevenibles. ¿Enfermedades cardiovasculares prevenibles? Sí. ¿Diabetes es prevenible? Sí. ¿Enfermedades cerebrovasculares? Sí. ¿Tumores malignos? Cáncer, hermanos, es otro tema, pero altamente relacionado con el consumo de carcinógenos. Altamente relacionado y altamente prevenible. Habrá situaciones que se salgan del control, definitivamente las hay, pero altamente prevenible, que tiene que ver mucho con lo que nos exponemos y mucho con lo que consumimos. Enfermedad prevenible. Enfermedades del hígado, prevenible. Enfermedades cerebrovasculares, prevenible. Lo que está matando al ser humano en la actualidad, la amplia mayoría, es prevenible. Y eso, le digo otra vez, sería el encender las alarmas. Ahora, hermanos, y con esto quiero pasar a la parte de la conclusión. Las intenciones de Dios, desde que creó al hombre, siempre ha sido reformar lo que se deformó. Gracias a Dios porque tenemos ese Dios de amor y misericordia. Porque el hombre cayó por su propia decisión. Y muchas veces cuando nos pasa algo en el día a día decimos, se lo merece. ¿Sí? Cuando le decimos a esta persona, eso le pasó porque se lo merece, se lo ganó. ¿Se imaginan a Dios diciéndonos a nosotros eso? Se lo merecen. Hermanos, en la misericordia y amor de Dios, Él tenía un plan, de hecho ya diseñado. Dice, si el hombre cae, dice, yo lo voy a alcanzar, lo voy a reformar. Y el plan de Dios es tan maravilloso y con la misma armonía que fue la creación, que Él cubre todas las áreas donde usted y yo nos podamos degradar, nos podamos perder o hacer algo mal, lo cubre todo. No hay ningún cabo que quede suelto. Y por eso, hermanos, también, dentro de la palabra de Dios, Dios le dio un énfasis especial a cuidar la parte de la salud del ser humano, a cuidar el cuerpo. Lo dejó instituido desde la creación, diciéndole al hombre, esto es lo mejor que hay para comer, esta es tu mejor opción. Yo soy el diseñador, yo soy el arquitecto, sé cómo funciona mejor y esta es la mejor forma como te puedes alimentar. Después, cuando fue por el hombre, cuando fue por el pueblo de Israel, y leemos en Éxodo 15:26, les decía, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios la enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Hay estatutos o cuidados sobre salud ahí?
Sí, definitivamente. Ahora, Génesis 1:29, que es donde viene la dieta original. Si la leemos con cuidado, vamos a ver si esto es un estatuto o solamente una simple recomendación. Dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Cuando ustedes leen con tranquilidad y les dicen, he aquí os he dado, te he dado, o al final te dicen, te serán para comer, aunque tú y yo siempre vamos a tener la decisión, pero ¿no les suena que eso es un estatuto? O sea, no le están diciendo, ahí te dejo esto, a ver si quieres comer de esto. Te están diciendo, esto es para comer. Hay un estatuto, está implícito algo de lo que Dios nos está mandando a hacer. Y así, hermanos, habrá muchos ejemplos dentro de la palabra de Dios relacionados a la salud y a lo que tú y yo debemos de hacer con nuestro cuerpo y a la decisión que tenemos que tomar. Tú y yo no hemos sido dejados sin luz, nunca hemos sido dejados sin luz. El ser humano siempre ha tenido información para saber qué es lo mejor para decidir. Y para este entonces, hermanos, con la crisis que acabamos de platicar, la crisis tan severa de estos problemas de enfermedades, pues Dios tampoco nos dejó sin luz. Nuevamente, gloria a Dios. Dejó un mensaje especial para este tiempo. Lo reafirmó, le dijo, va a haber una crisis severa, necesito dar un empuje, darles una luz especial, darles una información especial. Y definitivamente de muchos textos que hay de la hermana White, uno de ellos menciona, se me ha mostrado reiteradamente que Dios está trayendo a su pueblo de vuelta a su plan original. Esto es el de no subsistir a base de carne y de animales muertos. Voy a hacer un paréntesis. Definitivamente este párrafo está hablando sobre el consumo de carne, que por sí solo tiene vamos a decirlo, ciertos problemas. Principalmente, de hecho, creo que uno de ellos es que la carne roja y las formas como se cocinan o se conservan son carcinógenos, ¿sí? Pero realmente, y no me malinterprete lo que le voy a decir, para que después no vayan a salir con que dice, el doctor dijo que sí comiéramos carne, ¿sí? Que no importa, ¿sí? Realmente yo creo que si hoy comparamos el consumo de carne con el consumo de alimentación ultraprocesada, yo les diría, pónganle primero, si tienen que elegir una de las dos, pónganle primero atención a todo el ultraprocesado. Porque el ultraprocesado es lo que está causando todo el problema que ya vimos. Pero evidentemente pónganle también la atención al consumo de carne, porque de entrada no es el plan original de Dios y evidentemente también acarrea sus problemas de salud. Él quiere que enseñemos a la gente un método mejor. Si se descarta la carne, si el gusto no es educado en esa dirección y si se estimula el apetito por las frutas y los cereales, pronto ocurrirá lo que Dios quiso que fuera desde el principio. Su pueblo no usará nada de carne. Y el último punto que quiero resaltar, bueno, va relacionado a esto, vamos a decirlo que si fuera una conexión, un eslabón, y después pasamos al último punto. Quiero leerles esto, hermanos, y en la actualidad el mundo está lleno de lo denominados influencers, ¿verdad? Por todos lados. Páginas, redes sociales y por todos lados te llamo influencers y la salud también. El tema de la salud también está. Pero quiero leerles este párrafo y ustedes me van a decir a qué suena esto. Es un doctor, un endocrinólogo, creo que es, no me acuerdo si es colombiano o ecuatoriano, pero dice él, estamos en un punto de quiebra en la medicina. Durante años nos metimos en la idea de la medicalización farmacéutica como única solución para las enfermedades. Punto. Otra vez, para que no haya malentendidos. Evidentemente yo no estoy diciendo que no se utilicen fármacos, creo que estamos en una era también muy bendecida por poder tratar muchas enfermedades farmacológicamente, ¿sí? Es un gran apoyo, pero no como la única vía, ¿sí? No como la única forma de atender.
cuando vemos el grueso de enfermedades que nos afectan, y lo vimos ahorita en las tablas de mortalidad, prevenible, 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 ¿sí? Y él dice, hoy nos damos cuenta que el proceso de sanación empieza en reconocernos como humanos y parte de un todo. Fíjense lo que dice, recomendaciones como caminar al aire libre, tomar el sol, beber agua, dormir temprano, comer comida real, la desconexión tecnológica periódica, están ingresando poco a poco como estrategias altamente efectivas para sanar. Y eso no es pseudociencia ni charlatanería. Solo basta revisar PubMed, que es un buscador especializado en áreas de la salud, para darse cuenta que la evidencia cada día crece. Invito a las nuevas generaciones de médicos a que investiguen y no coman entero. Las recomendaciones que él dijo, ¿a qué les suenan a ustedes? 8 remedios naturales. ¿Cuánto tiempo tenemos como iglesia adventista conociendo y teniendo luz sobre los 8 remedios naturales? Y ahora, en las épocas de influencia de las redes, esto es algo novedoso. Novedoso, dice, ahora estamos descubriendo que caminar al aire libre, que beber agua, que cuidar nuestra dieta, que dormir bien, que eliminar el estrés, estamos descubriendo que eso sirve para el cuerpo. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros conociendo eso? Dios nunca te ha dejado y nos ha dejado sin luz, pero evidentemente, hermanos, en esto, tú y yo tenemos una responsabilidad mayor de los que incluso creo que la ciencia que no está pegada a Dios, que está descubriendo esto, pero que no están, apegadas a Dios, dice, nosotros tenemos más responsabilidad, creo que incluso que ellos, porque nosotros ya lo conocíamos. Y en ese caso, muchas veces nuestra reacción es, yo ya lo sabía. Y luego se nos pone una sonrisa en la cara. Yo ya lo sabía. Pero yo creo que la reacción debería ser diferente, hermanos. Debería ser una cara de vergüenza. Dice, yo ya la conocía, pero no lo practico y no lo doy a conocer. Por último, y hermanos, y este es para mí el punto clave de la reforma, el punto clave de la reforma pro salud, y el punto clave donde tú y yo otra vez tenemos un fundamento mayor de lo que el mundo puede tenerlo. Hay mucha gente en la actualidad que practica los métodos de salud y les va muy bien, ¿sí? 0 enfermedades crónicas, viven muy tranquilamente, viven más de 100 años, viven bien, pero no aceptan a Dios, vamos a decirlo, no conocen a fondo de Dios. ¿Se puede ser eso? Pues sí, porque practican leyes de salud. Al final del día se van a decirlo, no aceptan la guía del Dios que los creó, pero practican leyes de salud. Pero tú y yo, todos tenemos un fundamento mayor. Y está en este texto. A mí yo creo que es uno de mis párrafos preferidos de consejos sobre el régimen alimenticio, y que siempre, cada vez que lo leo, golpea mi mente constantemente. Dice, el organismo vivo es propiedad de Dios. Le pertenece por el derecho que le confiere la creación y la redención. Por lo tanto, por el empleo equivocado de cualquiera de nuestras facultades, despojamos a Dios del honor que le debemos. Tu cuerpo, mi cuerpo, le pertenece a nuestro Dios por creación y redención. Tú y yo tenemos, vamos a decirlo, ese conocimiento, voy a decirlo, mayor, de decir, debo de cuidar mi cuerpo, debo de seguir esas leyes de la salud, porque mi Dios me creó y porque mi Dios me redimió. Simple, con eso debería ser suficiente para que nosotros tomamos decisiones correctas sobre cómo nos conducimos. Apoyado en la Biblia, Juan 14:23, y con esto termino. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hermanos, la morada
La morada de que Dios quiere hacer en ti y en mí no es para dar un ejemplo, Juan lo utilizó para dar un ejemplo X, para figurar algo. El que el Espíritu Santo, el que nuestro Dios quiera morar en ti y more en ti es real. Y como conocemos el otro texto que es el que se utiliza más, que dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es real. Por eso, ese cuerpo que Dios te dio, ese cuerpo que Dios nos dio, debemos de cuidarlo como lo máximo, porque es templo del Espíritu Santo, porque Jesús quiere hacer morada en él contigo. Así que espero, hermanos, que esto evidentemente nos sirva de reflexión, que nos ayude a ser un parteaguas, que todo lo que está bombardeando al mundo en la actualidad, porque es un bombardeo incesante, que casi la única forma que yo podría decirles que podemos vencer eso, evidentemente es acudiendo a nuestro Dios por ayuda. Ayúdame a vencer. Ayúdame a que los planes que tú pusiste desde la creación se cumplan en mí. Para mí es muy difícil porque el mundo va en otra dirección y es severo el ataque que se está teniendo hoy en día, ¿sí? Pero quiero cumplir tu voluntad. Quiero vivir como tú quieres que yo viva y quiero ser también un ejemplo para las demás personas. Ese también es parte del llamado de la Iglesia Adventista, hermanos, ¿sí? Es parte, en una crisis de todo tipo, también está la crisis de salud. Y ahí también nosotros debemos de ser un parteaguas y enseñarle al mundo que hay un plan mejor. Que Dios nos bendiga.